Pues ya estamos aquí en el foro, en nuestro análisis en perspectiva, y hablaremos de un tema importantísimo, como ya ha visto usted en la sección desde el aula, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la inminente designación, elección o reelección de su titular. Maite, empecemos por decir, ¿qué Comisión Nacional de Derechos Humanos tenemos? Tenemos. Bueno, pues me iría primero por el punto de la autonomía. Creo que es básico. Creo que pues, durante este periodo el ombudsman Raúl Plasencia de algún modo ha dejado pendiente el asunto de si depende o no, o si la autonomía es en este concepto tan amplio como ser autónomo de y ser autónomo para. Y creo que pues, en algunos casos, sobre todo los que tienen que ver con resolución entre pues ahora sí que las víctimas y el Estado, en gobiernos locales, ha demostrado una variedad de criterios que de alguna forma nos permiten cuestionar si la autonomía es tal o si en algunos momentos incluso responde a ciertos pues, favores o a ciertas relaciones personales con los gobernadores. Ese creo que es un punto importante en donde veo debilidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este momento. A ver, ahí hay un punto, autonomía. Autonomía que es constitucional y que quizá valdría la pena advertir por qué lo es, y luego me gustaría escuchar tu opinión, Ricardo, sobre lo que dijo Maite. Por supuesto, me parece que un organismo público de protección de los derechos humanos tiene su base de autonomía precisamente establecida en el propio texto de la Constitución. Sin embargo, la autonomía normativa que se plantea en las leyes, pues no necesariamente es una autonomía que se traduce en el actuar de las instituciones públicas de derechos humanos. A mí me parece que, además del tema de la autonomía, hay otro... ¿Que estarías de acuerdo con Maite? Que estaría de acuerdo con Maite en términos de la relevancia de la autonomía como uno de los pilares fundamentales que están detrás de un organismo público de derechos humanos. Pero creo yo que, y un poco tratando de complementar el diagnóstico de la situación actual de la Comisión de Derechos Humanos, me parece que no solamente tenemos que cuestionarnos sobre la forma como se ejerce la autonomía o cómo se ha ejercido la autonomía de la Comisión en los últimos años, sino también me parece que de pronto existe o ha existido una confusión. Se dice que las comisiones de derechos humanos son instituciones de Estado. Sin embargo, creo yo que de alguna forma esta idea, instituciones de Estado, se ha transformado, se ha malentendido, en donde parecería que las comisiones de derechos humanos podrían estar más cerca de las instituciones públicas que ejerciendo una función de doble relevancia, es decir, para empoderar a la ciudadanía frente al propio Estado. A ver, interesante. El punto sería, las comisiones de derechos humanos, si entiendo bien, deben de estar del lado de los ciudadanos. Y en Lo que pasa es que aquí quizá la idea de Estado, ¿no?, muchas veces la interpretan desde dentro de las comisiones como institución de gobierno, ¿no? No hay una manera de, no hay una manera de entender que a quien se debe de responder es a la ciudadanía. En este caso, a las víctimas como tales. Otro de los puntos débiles que yo veo en la comisión, pues es la transparencia. No ha sido una comisión transparente. Me permití incluso, ahora sí que ir a comprobarlo personalmente, acompañé a un solicitante de información que ya había hecho varias solicitudes y todo partía, no sé si recuerden que el periódico Reforma hizo una publicación de cómo una de sus periodistas desde San Luis Potosí solicitó información sobre los viajes y los viáticos del ombudsman, que era algo muy sencillo, que además estaban obligados a tener en su propio sitio de transparencia o a entregar los documentos correspondientes. Se le negaron al Reforma, además hicieron que la periodista asistiera personalmente a recibir documentos que se tardaron muchísimo en entregarlo. Esa misma solicitud la realizó Alejandro Torres y lo acompañé y fue, la verdad, pues muy confrontante ver que nos tuvieron ahí hora y media, nos entregaron una página sin el logo de la comisión, sin el área responsable que entregaba esta información y respondiendo preguntas, cuando en realidad pues el acceso a la información a lo que obliga a la institución es a entregar documentos que comprueben lo que uno está solicitando. Entonces, pues bueno, hicimos la denuncia correspondiente. Lo que llama la atención es que pues ahora que se pretende reelegir el ombudsman diga que se compromete a continuar con la política de transparencia que llevaba hasta el momento. A ver, menciona Maite esta posibilidad, que es de nuevo constitucional, claro, de que quien es titular de la comisión pueda ser reelecto para otra ocasión. ¿Te parece adecuada esa figura o no? Lo preguntaba también la sección desde el aula con Salvador, claro. En fin. A mí me parece que, nuevamente, si partimos de la idea de la autonomía, tenemos que recordar que un ombudsman
ejerce o se convalida a través de dos tipos de legitimidad. Una en el origen, que es resultado de un proceso de selección, y la otra propiamente en el ejercicio. Si nosotros analizamos esta legitimidad de origen, nos vamos a dar cuenta que existen diversas circunstancias por las que el día de hoy, me parece, la figura del ombudsman es cuestionada en virtud de... O sea, tú dirías desde las reglas de cómo se integra. Desde las reglas procedimentales, es decir, la Constitución establece en el artículo 102 una serie de principios para la elección del ombudsman. Sin embargo, me parece que los órganos legislativos, y particularmente en este caso el Senado de la República, cuenta con un amplio margen de discrecionalidad política. No existe claridad respecto a qué indicadores basados en la experiencia, en el profesionalismo, en la trayectoria del ombudsman van a ser tomados en consideración. Y algo que me parece todavía más grave aún es que incluso en el procedimiento de selección, no obstante que se contempla la participación de las organizaciones de la sociedad civil, no queda claro cuál es el papel determinante de la decisión de las organizaciones respecto a la decisión política del Senado. Si a eso le aumentamos de manera adicional que el proceso de selección del ombudsman o el ombudsman es esencialmente un proceso de carácter político, vamos a darnos cuenta que incluso por ley hay inmunidad constitucional, es decir, la ciudadanía no puede cuestionar ese proceso de selección por vía jurisdiccional. Ahora, la verdad es que ahí yo voy a entrar un poco. Creo que la reelección definitivamente contamina el desempeño de un ombudsman. Tú dirías que sí. Sobre todo en el último periodo, porque ¿qué sucede? Pues se enfrenta a tener que resolver casos en donde definitivamente hay intereses de los senadores por sus partidos, por decirlo de alguna manera. Es decir, si tú tienes que resolver el caso de Tlatlaya, ¿no?, que es el estado ahí en su totalidad, pero además el caso de Puebla, en donde el gobernador llegó gracias al Partido Acción Nacional y al PRD en una alianza, lo que te vas a llevar al final es, pues, ahora sí que esta duda entre resolver como lo resolvería si eres realmente autónomo o sabiendo que esto de alguna manera va a afectar la decisión de los senadores de esos partidos en donde tienen un vínculo o una cercanía con ese gobernador. O sea, hay un incentivo perverso a querer quedar bien, dirías tú, Maite. Ahora, hay una parte, ahora voy a recapitular todo lo que me han dicho, autonomía, transparencia, etcétera, pero decías de alguna manera, tengo la impresión que objetabas la naturaleza política del nombramiento, pero ¿no es un cargo político el del ombudsman, Ricardo? Me parece que es decir, al final del día no podemos perder de vista que la decisión de quién es la persona que encabeza la institución del ombudsman es una decisión política. Sin embargo, me parece que, no obstante, existen la posibilidad, incluso la necesidad de que existan nombramientos de carácter político, es necesario establecer ciertos requisitos, ciertos límites a la discrecionalidad del poder político, porque de otra forma me parece que la decisión respecto a quién encabeza una institución de la naturaleza de una comisión de derechos humanos, como es la Comisión Nacional, me parece que queda exclusivamente definida por criterios políticos y no necesariamente por indicadores de tipo académico, de tipo basado en el perfil de las personas o bien en la trayectoria profesional en el ámbito de los derechos humanos. A ver, ¿cuáles serían los atributos ideales de un ombudsman? Porque dice perfil académico, no sé si los académicos estamos hechos para eso. Perfil, bueno, quizá te refieres al nivel de estudios, ¿no? Y a la formación, a la especialización. Yo creo que una trayectoria que demuestra de alguna manera que puede ahora sí que pues confirmar la autonomía una vez que ocupa el cargo, es decir, que no tenga vínculos muy cercanos con ciertos partidos políticos o con ciertos poderes. Que no tenga una dependencia política de poderes y partidos. Así es, yo creo que eso es fundamental. Que en su trayectoria haya tenido, yo creo que por lo menos algunas pruebas que demuestren que es una persona eficiente, que es una persona honesta, que es una persona transparente, es decir, que no tenga antecedentes penales, que no tenga por ahí vínculos con personas que tienen pues, ¿no?, claramente pues alguna trayectoria delictiva. Yo creo que fundamentalmente que en esta misma, ahora sí que en este mismo ejercicio de los cargos que ocupan en el momento en el que son candidatos, puedan probar que tienen comunicación con la ciudadanía, que les interesa básicamente pues la defensa de los derechos humanos como tal y que están al tanto de todo el marco jurídico internacional y nacional que deben cumplir una vez que ejercen el cargo.
Está muy bien. Hay un punto que me llama la atención y que quiero plantearlo, ya lo planteaba también en nuestra sección introductoria, que tiene que ver con por qué hablamos tanto de la persona, del titular del ombudsman, si al final en México optamos por un tipo de comisión en la que no hay un defensor del pueblo, o sea, no es un sujeto, ¿no? Sino que en realidad creamos una institución, además una institución compleja, con muchos recursos, con mucha infraestructura. ¿Por qué, Ricardo, centrar tanto nuestra atención en el titular? Mira, me parece que existe, y por desgracia es una cuestión que deriva del diseño institucional. La figura del ombudsman esencialmente, es decir, con pros y con sus contras, es una magistratura unipersonal. Es decir, quien encabeza la institución del ombudsman es al final del día un titular y del cual se desprenden una serie de entidades que realizan una serie de funciones vinculadas con la defensa o la promoción de los derechos humanos. Me parece que la idea misma de un diseño unipersonal le da una relevancia de una magnitud muy importante a la figura de quien ejerce esa función. Por eso es tan importante en el caso del ombudsman, es decir, sobre todo porque al final del día el ombudsman no solamente ejerce una función a nivel jurídico, sino incluso, y me parece que con mayor importancia, una acción de tipo político en donde la legitimidad de sus decisiones tiene que ver en buena medida con la ascendencia moral que el propio titular tiene respecto a cómo ejerce su mandato. De tal manera que esto nos da cuenta de la relevancia de contar con una persona, y por eso creo que los reflectores se posicionan en quién ocupará el cargo en función de una estructura que es netamente piramidal, en donde el titular pues tiene una gran relevancia en cuanto a su actuación. Maite, han dicho ambos, falta de autonomía política, estar más del lado del poder que del lado de los ciudadanos, haberse colocado más en ese eje, falta de transparencia, en fin, todo me da elementos para pensar que ambos, pero te lo pregunto a ti, no estarían a favor de la reelección del actual titular de la Comisión de Derechos Humanos. Te preguntaría, para desviar el cuestionamiento, si dentro de los nombres que se han propuesto y que han dado el paso adelante, encuentras perfiles parecidos a las características que tú misma has delineado. Yo creo que sí, que corremos con la suerte, por lo menos de los nombres que aparecen ahora en los periódicos que apuntalan hacia la terna, con varias personas que, digo, desde mi muy personal punto de vista, cubren estos perfiles y que quizá pudieran darle un giro al interior de la institución, porque como decíamos, ¿no?, se vuelve tan importante el perfil de esta persona que lo ocupa, porque a diferencia de otros órganos autónomos, no es un órgano colegiado que está integrado por varios consejeros o varios comisionados, sino que una sola persona le pone el sello a lo que va a ser pues, sus planos operativos anuales y su manera de acercarse o no con las víctimas y qué tanta distancia o no va a poner con los poderes. Entonces creo que pues entre los nombres que suenan, a mí me parece que afortunadamente tenemos a varios que podemos creer que van a hacer la diferencia con el anterior proceso del ombudsman. Ahí por lo que hace entonces a los perfiles, dice, yo veo que sí hay, digamos, candidatos con un buen perfil, no sé qué piense Ricardo, pero a esta pregunta le agrego otra más. ¿Ves las condiciones políticas, ves la disposición, la sensibilidad por parte de los senadores para hacer un nombramiento que responda al perfil que han descrito ambos o no? Mira, yo trataría de dividir esta respuesta en tres partes. La primera tiene que ver con recuperar una idea que habíamos planteado con anterioridad. Creo yo que el hecho de plantear este proceso desde una perspectiva de una posible reelección o ratificación, de entrada nos debería llevar a cuestionar, como tú lo habías planteado hace un momento, la idea misma de la ratificación del ombudsman y en buena medida porque el gran elector no es la ciudadanía, sino es el poder político. Sí, esa es una primera idea. En ese contexto, o sea, en este contexto en donde existe todavía la posibilidad, al menos jurídicamente, de una posible ratificación, me parece que el segundo aspecto a analizar es el proceso de selección. Y en ese proceso de selección me queda claro que hay participantes que cuentan con un perfil muy destacado. Me queda muy claro que hay personas que podrían darle una nueva cara y un nuevo giro a la Comisión de Derechos Humanos. Incluso me parece que una cuestión muy importante respecto a la conducción de un organismo público de derechos humanos es la visión que un ombudsman pueda tener de su mandato, si se autorrestringe o busca amplificar de manera permanente ese mandato en protección o en busca de proteger a las personas y a las víctimas. Pero más allá de si existen los perfiles, que creo que los hay, en las y los aspirantes que actualmente buscan la titularidad de la comisión, me parece que nuevamente es importante poner el acento en el propio proceso. Creo que el gran problema es que seguimos con la expectativa de que sea la sensibilidad
política del buena Senado de la voluntad, República, ¿verdad? la buena voluntad del poder político para darle al país a un ombudsman con las cualidades La necesarias. valoración de los elementos políticos que tienen sobre la mesa. Pero, y lo relevante creo yo, por eso, justo creo que el acento o el aspecto que habría que ver con mucha atención es hasta dónde son los mejores perfiles, las mejores candidaturas en términos de una serie de valores, las que realmente van a alcanzar. Eso habrá que verlo. Mi pregunta era si veían las condiciones. Nos queda un minuto para cerrar este bloque, Maite. Te preguntaría, de parte del gobierno, ¿ves un gobierno sensible a un cambio o ves un gobierno que mejor apostaría por un perfil parecido o idéntico al actual? Yo creo que es un gobierno al que no le queda de otra apostar por un perfil distinto. Justamente en esta coyuntura y en esta crisis, ¿no?, alrededor de las desapariciones, del tema de la falta de libertad de expresión y a todo lo que se ha tenido que enfrentar el gobierno últimamente, sobre todo con la presión internacional encima, el gobierno está obligado a, pues, y además creo que le conviene, para ser un presidente fuerte, tienes que tener instituciones fuertes con credibilidad y con confianza, y en la medida en que tengas a un perfil que realmente te pruebe autonomía y que te muestre que tiene un programa de trabajo distinto del anterior, pues vas a optar y a empujar para que así sea. Pues con esta premisa me quedo, porque el día de hoy aquí en Observatorio, como ve, estamos hablando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de su inminente renovación, de la que tenemos y de lo que hablaremos después del corte, que es la que necesitamos. Ya volvemos aquí a nuestro análisis en perspectiva.